4 de noviembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. Vamos rápidamente con nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones promueve Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos este 12 de noviembre. Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones destaca en evento la importancia de fiscalización de finanzas de los partidos políticos. Conozca los acuerdos para fortalecer la democracia firmados por Uniore y entes electorales. Amigos, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizó la conferencia virtual La importancia de la fiscalización en las finanzas de las organizaciones políticas con el propósito de profundizar y crear un espacio de reflexión sobre la importancia de la fiscalización en las organizaciones políticas. El evento contó con la participación del politólogo y analista internacional Luis Núñez Bertoldo. El politólogo y analista internacional Luis Núñez Bertoldo participó de la conferencia virtual La importancia de la fiscalización a las finanzas de las organizaciones políticas, donde señaló que según la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos reciben financiamiento público y privado. Por ende, la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la encargada de fiscalizar las finanzas de dichas organizaciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la que fiscaliza las finanzas de las organizaciones políticas. Y a raíz de esta ley, en el organigrama, un organigrama, por cierto, bastante denso que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se encuentra ya esa gerencia que se llama Gerencia de Supervisión de los Fondos Partidarios. Indicó además que la Ley 28094 contempla la realización de la verificación y control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. Asimismo, determina el tiempo que se concede a cada partido político en la conocida franja electoral y la asignación de los espacios en radio y televisión, también en periodos no electorales. Está primeramente la ley original, la Ley de Organizaciones Políticas, la 28094, en su artículo 28, que habla que los partidos reciben financiamiento público y privado. Esta ley fue aprobada hace 18 años y ha sido modificada varias veces, entre ellas ha dado origen a la ley 3414, 3689, 3995, 3998 y siguientes. Y concretamente el capítulo cuarto de la ley 28094 está dedicada al tema del financiamiento de los partidos políticos en sus artículos 28 al 36b. En la ley 28094, el artículo 29 expresa que es la OMPE la que fiscalizará las finanzas de las organizaciones políticas, y para ello, dentro del inmenso organigrama que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aparece la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, un cargo técnico de altísima responsabilidad y con muchos dolores de cabeza por la especificidad de sus tareas. Resaltó que se deberían aplicar grandes filtros a los candidatos y candidatas, así como a las candidaturas y sistema de elección, para determinar qué personas ingresan a la política y de ese modo administrar mejor el financiamiento destinado a las organizaciones políticas. Y en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022, el RENIEC lanzará la verificación domiciliaria en 302 distritos en los que se han registrado cambios de dirección de ciudadanos en forma masiva durante los últimos meses antes del cierre del padrón electoral, con el objetivo de evitar los votos golondrinos. De acuerdo con el RENIEC, unas 130.721 viviendas serán verificadas para comprobar si los ciudadanos que han realizado un cambio de domicilio en los últimos meses viven en la dirección declarada en su actual documento nacional de identidad. Las verificaciones domiciliarias se iniciaron el 28 de octubre y culminarán aproximadamente el 28 de noviembre, contemplando distritos de las regiones de Amazonas,
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, entre otras. Por otro lado, la entidad también informó que el Ministerio de Salud realizará este miércoles 3 de noviembre la toma de pruebas moleculares gratuitas para descartar casos del COVID-19 a las personas que realicen sus colas en los exteriores del RENIEC, ubicada en la esquina de los Jirones Cusco, 653, y Ayacucho, 685, Plaza Castañera, donde el personal de salud permanecerá desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El Jurado Nacional de Elecciones promueve un Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos organizado por Ashanti para la defensa de los derechos de ese segmento poblacional. Las inscripciones a este evento presencial vencen el próximo 12 de noviembre. El JNE promueve el cuarto Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos que se realizará del 10 al 12 de diciembre en Huampaní, Chosica. Será un espacio de discusión y debate sobre la situación de esta comunidad que permitirá diseñar y ejecutar estrategias para la defensa de sus derechos humanos y su desarrollo socioeconómico. El encuentro, coorganizado por la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti Perú y la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, fomentará una campaña audiovisual Jóvenes Afroperuanos del Bicentenario que permita la sensibilización y concientización nacional sobre los derechos de los integrantes de esta población. El Congreso está dirigido a jóvenes afroperuanos entre 18 y 35 años de edad, pertenecientes a comunidades de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao, Ica, Arequipa y Tacna. Quienes deseen participar en esta importante actividad tienen plazo hasta el 12 de noviembre para inscribirse. Conforme a los protocolos de bioseguridad, los asistentes deberán presentar su carnet de vacunación con las 2 dosis hasta 3 días antes del evento. Para mayor información se pueden contactar con el correo nmedrano@ashantiperú.org o llamar al 960-738-808. Y la Unión Interamericana de Organismos Electorales y sus miembros firmaron un acuerdo en el que apuestan por una democracia auténtica y rechazan el asedio que sufren por la difusión de las fake news. Desde República Dominicana, los representantes de organismos electorales de la región y miembros de la UNIORE suscribieron un importante acuerdo para rechazar y condenar los ataques a los que se ven sometidos. Se trata de la elaboración y firma de 22 acuerdos establecidos para toda América Latina, en la que apuestan por una democracia funcional. Reafirmar el compromiso de UNIORE con la democracia auténtica, reconociéndola como el único sistema legítimo con decisiones siempre apegadas a la Constitución, las leyes y valores democráticos. La suscripción se llevó a cabo tras concluir la 15ª conferencia de dicha organización interamericana, realizada el 1 y 2 de noviembre en Santo Domingo, en la que participó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Entre otros puntos acordados, la UNIORE rechazó el asedio que a partir de la construcción y difusión de información falsa sufren los organismos electorales. Rechazar el asedio que a partir de la construcción y difusión de información falsa sufren los organismos electorales. UNIORE impulsará alianzas estratégicas para proteger a sus miembros contra esos ataques. En ese contexto, exhortó a la comunidad internacional, autoridades de gobierno, organizaciones políticas, candidatos a cargos de elección popular y medios de comunicación a respetar las decisiones de los órganos electorales de sus países. Reiterar la trascendencia de la independencia y/o autonomía de los organismos electorales en las Américas como condición esencial para el cumplimiento de su labor de acuerdo con la legislación de cada Estado. La UNIORE es una entidad no gubernamental creada en noviembre de 1991 y cuyas decisiones son recomendaciones y orientaciones para los organismos que la integran. Esta organización ha participado como observador electoral en los últimos procesos electorales desarrollados en el Perú. Y por otro lado, les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha puesto a disposición de la ciudadanía su más reciente reporte electoral, edición número 126, el que tenemos en pantalla en este momento. El organismo informa
todo lo que se debe saber sobre las reglas del uso de financiamiento público directo. Recuerde que los informes de rendición de cuentas de los partidos beneficiados se encuentran en su página web y también en el aplicativo Claridad. Respecto a sus actividades como organizador de 2 procesos electorales realizados el 10 de octubre, la entidad electoral precisa qué mecanismos aplicaron para mejorar los procedimientos. Destaca además la aprobación de un nuevo reglamento de organización y funciones que permite brindar una mejor atención al ciudadano el día de la elección. Recordemos que en Chipao eligieron a sus autoridades en elecciones municipales complementarias y en otros 13 distritos del país. Los ciudadanos acudieron a las urnas para ratificar o recortar el mandato de sus autoridades ediles. Entre otras informaciones, se detallan las normas transitorias que regirán en las elecciones regionales y municipales 2022. Esto y más podrá encontrar en el reporte de la OMPE. El enlace está disponible a descargarse en el Facebook de la entidad electoral. Por otro lado, y con miras a las elecciones regionales y municipales del próximo año, hasta el 5 de enero tienen plazo a las organizaciones políticas para inscribirse en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. En este momento, recordemos que son 6 partidos y 30 movimientos regionales los que están en proceso de inscripción. Partidos políticos y movimientos regionales que buscan participar en las elecciones regionales y municipales tienen plazo para lograr su inscripción ante el registro de organizaciones políticas del JNE hasta el 5 de enero del 2022. Hasta el 5 de enero del siguiente año. Esa es la fecha límite para que cuenten con su resolución y asiento de inscripción. La solicitud la pueden presentar en cualquier momento, lo pueden hacer en la sede central, si es que se trata de un partido político, un movimiento regional que corresponda a Lima, Ica y a la provincia constitucional del Callao. En los demás casos pueden asistir a las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elección. Asimismo, señaló que previo a la presentación de solicitudes de inscripción, los partidos políticos y movimientos regionales deben realizar la reserva de su denominación y pedir los formularios correspondientes ante la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE. Luego se les proporcionará los formatos para que puedan recabar firmas de sus afiliados y deben presentar otros requisitos como número de comités provinciales de acuerdo a la región, libros de actas de constitución de comités y sus respectivas copias legalizadas, declaración jurada de cada uno de los fundadores, entre otros. Los partidos políticos deben contar con una cifra no menor a 24.800 afiliados. Cuando se recibe la solicitud de inscripción, la partimos, entre comillas, en 3 partes. La primera de ellas es correspondiente a los padrones de afiliados y lo enviamos con un oficio al RENIEC. El segundo grupo corresponde a los libros de comités provinciales, que también es enviado a RENIEC. Y el tercer grupo es el que les comentaba hace unos minutos, que se remite a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Entonces, en el primer caso referido al padrón de afiliados y en el segundo caso referido a los libros de actas de comités, es la RENIEC quien verifica las firmas consignadas por cada uno de los ciudadanos. Todos estos documentos deberán llevar la firma del personero legal, domicilio legal y procesal, teléfono, correo electrónico o dirección de casilla electrónica y página web de la organización política. Por último, Castro informó que hasta el momento 11 partidos políticos y 163 movimientos regionales tienen inscripción vigente y por lo tanto están expeditos para participar en las elecciones regionales y municipales del 2022. En tanto, se encuentran en proceso de inscripción 6 partidos políticos y 30 movimientos regionales. Bien, tenemos una entrevista sobre la elaboración del padrón electoral con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy estamos con Lía Calderón. Ella es directora del registro electoral del RENIEC. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Efectivamente, estamos nosotros en una fase importante. Hemos llegado al momento que hemos estado preparando hace muchos meses. Y por qué no decirlo, hace mucho más que meses, las actividades preliminares a las ERM 2022.
El padrón electoral se construye día a día con las inscripciones que hacen los ciudadanos de sus actos, de su estado civil, de su cambio de domicilio, sus actualizaciones, y tuvo un corte, como sabemos, este 2 de octubre, ¿no? También tenemos el registro de extranjeros, y todo esto tiene varias fases, ¿no? Y creo que es bueno comunicar a tus oyentes que nosotros nos encontramos ahora preparándonos para una nueva fase dentro de las acciones preliminares para las elecciones regionales y municipales. Perfecto. ¿Cuáles son los datos que contiene el padrón electoral? El padrón electoral contiene la gran cantidad de datos: imagen, dirección, firma, datos del domicilio, ubigeo, declaración voluntaria de discapacidad. Tiene todos estos datos y destinados a que se identifique plenamente al elector, ¿no? Y en esta oportunidad es bueno señalar que nosotros hasta el día 11 de noviembre, de acuerdo a la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos que emitir la lista de padrón inicial hasta el 11 de noviembre. Yo tengo acá la resolución a la vista, que contiene la mayoría de datos que les he comentado, y que es importante que la población conozca y comprenda que la elaboración del padrón no es un momento, es una cadena, tiene varios eslabones destinados a que el padrón llegue lo más saneado posible, elaborado con el mayor esmero por el RENIEC y fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y es en ese espíritu y en esa lógica que nosotros vamos enviando esta primera lista de padrón, y posteriormente habrán otras actividades, como son, por ejemplo, la verificación domiciliaria para evitar el tema del golondrinaje. Tenemos la lista de publicación inicial, que permite que la ciudadanía haga tachas e impugnaciones. Recibimos también el producto de la fiscalización que hace el Jurado Nacional de Elecciones, y con eso ya construimos el llamado padrón preliminar, para que posteriormente el Jurado Nacional de Elecciones apruebe ya el padrón. Uno de los problemas o preocupaciones que se generan en este tipo de elecciones, como son las regionales y municipales, es el voto golondrino. En ese sentido, el sistema electoral genera un tipo de verificaciones, ¿no? En este caso, el RENIEC. Más o menos, ¿cómo se realiza este procedimiento? Este procedimiento está establecido en una directiva que está publicada, donde se establecen varios criterios para determinar zonas donde habría evidentemente supuesto golondrinaje. Supuesto digo porque nosotros no podemos adelantar una opinión en tanto no se haya realizado la verificación domiciliaria. Consiste en realizar una visita inopinada, repito, inopinada, a determinadas zonas, y es en estas zonas donde nuestro verificador se acerca a los domicilios que tienen a las zonas donde hay excesivo cambio de domicilio porque superan el promedio, y hacemos nos acercamos, preguntamos si la persona vive ahí, volvemos, si es que no hay nadie, volvemos a ir, verificamos también que exista esa dirección, destinado a que el ciudadano a verificar que el ciudadano viva, ¿no? en ese domicilio declarado. Claro. Posteriormente, el ciudadano también tiene, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la 2744, la posibilidad de impugnar, situación que nosotros somos muy respetuosos y queremos que se realice, y luego puede presentar sus recursos de reconsideración y apelación. Esto es lo que yo te podría decir de lo que es la verificación domiciliaria, cómo se plantea y cómo se diseña. ¿Y qué pasa si se confirma de que han consignado datos falsos, que realmente no viven donde han inscrito o donde han cambiado su domicilio? En ese caso se les retrotrae al domicilio anterior. Es necesario respetar el derecho de elegir y ser elegido,
nosotros somos respetuosos de las normas y sobre todo el derecho fundamental a expresar tu opinión política, ¿no? Entonces, al estar totalmente seguros que la persona no vive, nosotros retrotraemos al domicilio anterior y la persona sigue manteniendo su derecho a elegir, pero en la circunscripción anterior. Bien, listo. En el pasado 31 de octubre, en la última norma publicada respecto a temas electorales, se dispone que tras la aprobación del padrón, el RENIEC deberá entregar mensualmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la relación de fallecidos. ¿Cómo se realizaría esta labor? Nosotros en la actualidad remitimos una información trimestral del padrón electoral. En este caso es exclusivamente los fallecidos. Tenemos total comunicación, tenemos la mejor disposición, tenemos los canales técnicos por el cual se remitirá la información de fallecidos. Esto con miras a que el padrón, una vez que o alguna forma que la OMPE tenga bien determinar, pueda reflejarse la cantidad de fallecidos que por el tema COVID no son se podría decir, no es una cantidad usual, ¿no? Esa es una norma establecida para que la OMPE tenga las facilidades dentro de sus competencias para realizar las acciones que ellos estimen pertinentes. No olvidemos que el padrón es inamovible, pero bueno, ellos nos han pedido la información de fallecidos y estimo es para realizar las acciones destinadas a que la ciudadanía o a las acciones que ellos vean pertinentes para cumplir sus objetivos y dentro de sus competencias. Claro, porque el padrón ya no se podría modificar. No, el padrón ya no se podría modificar. Sin embargo, la OMPE está pidiendo la información de los fallecidos y yo estimo que le dará un uso adecuado y correcto para poder hacer público, manejar, informar. Es un tema de competencia de otra entidad, entonces yo creo que cada uno, la norma es clara de decir para que la OMPE lo usara dentro de sus competencias. Claro. Yo estimo que es una buena decisión que ellos tengan esa actualización mensual. Bien, perfecto. Ahora, ustedes han realizado la campaña El Padrón lo hacemos todos. ¿Cuáles han sido los resultados? Los resultados han sido satisfactorios. Hemos tenido un grupo grande de consultas, tanto a lo que es DNI como en general. Hemos tenido una cantidad considerable de consultas. También estamos cruzando la información de cuántas consultas han llegado a un trámite. No son pocas en realidad, estamos hablando que a la plataforma donde estaba el DNI, el DNI básicamente los datos del Código Único de Identificación, datos más precisos de identidad de personas en el distrito, hemos tenido más de 150.000 visitas. Y a la plataforma en general hemos tenido otra cantidad mucho mayor, pero de todas maneras nosotros seguimos, estamos haciendo los análisis para determinar el impacto en cuanto a las inscripciones. O sea, cuántas personas de las que han ingresado han logrado concluir en una inscripción. Entonces, estos trámites en algunos casos todavía no concluyen porque se hacen a nivel local, en pequeños distritos. No olvidemos que con la facilidad de tecnología de todas partes del Perú han ingresado. Entonces, una vez que nosotros culminemos y saneemos toda la cantidad de inscripciones que tenemos, podremos determinar exactamente, haciendo un cruce de cuántas personas ingresaron a la plataforma y cuántas personas lograron la inscripción. No la intentaron o no quedaron en trámite, porque definitivamente hay ciudadanos que han ingresado datos incompletos, cerrados y son materia de observación.
Claro, por supuesto. Listo, muchísimas gracias, Elía, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Y es importante mencionar a nuestros televidentes y a los ciudadanos en general que el padrón electoral tiene todo un procedimiento y finalmente este refleja la realidad, ¿no? Y contiene datos también muy importantes, muy valiosos, que son tratados con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias. Solo para recordar que nosotros nos encontramos enmarcados dentro de las acciones destinadas a sanear un padrón, que el padrón sea el reflejo de la realidad, y siempre fiscalizados por el Jurado Nacional de Elecciones y de la mano con el sistema electoral en general, con los 3 órganos del sistema, constituidos en 3 órganos. Listo, Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Cuídese, es una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre la elaboración del padrón electoral con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Hacemos una pausa. Amigos, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. El RENIEC participó en la 4ª Feria de Seguridad y Defensa, presentando los principales servicios que ofrece a la ciudadanía. Veamos. RENIEC estuvo presente en la 4ª edición de la Expo Cyber Seguridad y Defensa, presentando servicios tecnológicos que permiten a los ciudadanos realizar sus trámites de identificación a través de la aplicación DNI Biofacial. La jefa de RENIEC habló sobre los servicios y trámites que se pudieron realizar en este encuentro organizado por el Estado, Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas. Comentarte que RENIEC está presente en esta feria de ciberseguridad organizada por las Fuerzas Armadas, no solamente para dar a conocer nuestra tecnología, la seguridad que tenemos con los datos personales, sino para que los ciudadanos puedan también realizar sus trámites, pueden renovar su documento nacional de identidad a través del aplicativo de DNI Biofacial. Para eso tenemos nuestro personal capacitado, se encuentra José, Luz, Zaira, Arturo, que nos van a ayudar a hacer esos trámites. Puedes también rectificar el grado de instrucción, rectificar un domicilio, sacar un duplicado también de DNI o también obtener algún certificado de un acta de nacimiento, matrimonio de función que se encuentre en RENIEC o un certificado C4 que tiene todos los datos que uno tiene en su DNI, que a veces es necesario también. Asimismo, uno de los integrantes del equipo RENIEC hizo una breve simulación de cómo realizar los trámites de manera virtual. Bienvenidos, esta es la página web institucional. Aquí tenemos todos los trámites del RENIEC. Uno de ellos, o el más frecuente, es el trámite de duplicado de DNI. Para este trámite ingresamos a la página web y vamos a ir a la opción, sea de validación de datos o a la opción de verificación facial. En la opción de verificación facial podemos descargarla a través del Play Store, a través del Google Play. También, desde ahora, también tenemos la opción a través del App Store, es decir, del iPhone. ¿De acuerdo? Una vez ingresada esta opción, vamos a validar nuestros datos y vamos a poder concretar el trámite. La feria se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre en el cuartel general del Ejército Pentagonito en San Borja. Ahora Milagros La Rosa de Seguro Integral de Salud nos reporta en el microinformativo de su institución. Adelante, Milagros. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. ¿Sabías que está prohibido que un servidor de la IAFA CIS reciba cualquier tipo de regalo y o atenciones que promueva la familiaridad o dé pie a favoritismos o la búsqueda de beneficios? Conozcamos sobre la política de regalos, atenciones y donaciones del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 en la siguiente nota. La IAFA Seguro Integral de Salud tiene implementada la política de regalos, atenciones y donaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
Por regla general, ningún trabajador del CIS podrá dar o recibir dinero o un regalo como canastas, artículos comestibles, bonos de compra, viajes, bienes muebles o inmuebles, boletos para espectáculos, eventos deportivos o culturales, entre otros de cualquier valor monetario, de cualquier socio de negocio, es decir, de un proveedor de bienes o servicios o las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPRES, públicas y privadas, con las que la IAFA CIS tiene relaciones comerciales. Pues estas acciones dan pie a favoritismos o la búsqueda de beneficios, influyen en las relaciones comerciales y también afectan la actividad del servidor, pues no desempeñará su trabajo de manera independiente y objetiva. Esta política está inmersa en el Manual del Sistema de Gestión Antisoborno, aprobado con la RJ 171-2019 y su incumplimiento es sancionado de acuerdo al Reglamento Interno de los Servidores Civiles del CIS, aprobada con la RJ 135-2019. Recuerda, todos los servicios que brinda el CIS son gratuitos. Nuestro compromiso es trabajar de forma íntegra y transparente para proteger la salud de las personas que no cuentan con un seguro de salud. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Ahora más conectados con Ociptel nos prepara la última información del sector de telecomunicaciones en todo el país. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con Ociptel, el micronoticiero del ente regulador. Ahora nos vamos a Amazonas, donde luego de cumplir su rol fiscalizador, el Ociptel impuso 7 compromisos de mejora a las empresas Claro, Entel y Movistar, luego de detectar que incumplieron con los indicadores mínimos de calidad del servicio móvil en igual número de centros poblados como Bagua Grande, Cajaruro, entre otros. Los compromisos de mejora son una oportunidad para que las empresas puedan corregir problemas y si no lo hacen pueden recibir una sanción del ente regulador. Y el Perú sigue en carrera por mejorar su desempeño en el campo de las telecomunicaciones. De esta manera mantuvimos el 4º lugar en Sudamérica en velocidad promedio de descarga de internet móvil. La empresa especializada en este tipo de análisis, UCLA, reveló este dato poniendo nuevamente al Perú sobre países como Ecuador, Bolivia, Chile y Paraguay, entre otros. Nuestro país experimentó una velocidad promedio de descarga de 24.8 megabits y supera incluso la velocidad promedio de Sudamérica de 24.2. Y la pandemia hizo que la tecnología se acelere, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones en América Latina. Es así que el acceso a redes de fibra óptica para el hogar tuvo un buen énfasis incluso en nuestro país. Sin embargo, la sorpresa la dieron no las operadoras tradicionales, sino las empresas nuevas, quienes desplegaron el 71.8% de fibra óptica en la región. En nuestra región, el 71.8% de las redes de fibra óptica han sido implementados por operadores alternativos a los tradicionales. Y durante los 6 primeros meses de este año se registraron más de 750.000 reclamos presentados por los usuarios. Esta cifra es superior en 20% al mismo periodo del año pasado y la empresa Movistar es quien concentra la mayor cantidad con el 60% del total de reclamos. Los problemas más reportados por los usuarios fueron los de servicios móviles y el acceso a internet. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. No se olviden de seguirnos todos los lunes a las 6 de la tarde, más conectados con Ociptel. Un usuario Chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Y Concitec nos comparte los esfuerzos de científicos peruanos para combatir la ceguera por causas genéticas. En Huaura hay un poblado que más del 30% de su población va perdiendo la visión y para quienes este tipo de investigaciones los llena de mucha esperanza. A 4 horas de Lima, en la comunidad de Parán, provincia de Huaura, una rara enfermedad ha atacado a más del 30% de su población, dejándola ciega. La razón, un mal genético que se hereda a través de los años y que aún no tiene cura, la retinitis pigmentosa.
Es así como investigadores de la Universidad San Martín de Porres vienen trabajando en la implementación de una plataforma para corregir variantes genéticas que causan enfermedades raras. La retinitis pigmentosa es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la retina. Comienza, digamos, alrededor de en la adolescencia y los pacientes afectados van perdiendo la visión progresivamente hasta que a los 30 han perdido la mayoría de la visión, sobre todo la visión nocturna, y en algunos casos se les considera legalmente ciegos, ¿no? Conservan un poco de visión, pero se ve grandemente afectado. La retinitis pigmentosa está calificada como una enfermedad rara a nivel mundial, pues ataca a menos del 1% de la población en general. Tiene muchas causas y la población en la que se basa este estudio tiene una mutación que afecta un gen en particular, que es la causante de esta enfermedad neurodegenerativa. La idea es revertir esta mutación en células de estos pacientes. Para ello están utilizando dos técnicas modernas. Una se llama la generación de células madre inducidas, lo cual trata de, nosotros sacamos un pedacito de piel del paciente, estas células las reseteamos genéticamente y las volvemos células madre inducidas. La otra técnica que quizás ya está un poco más usada en el medio se llama el CRISPR-Cas9. Esta técnica de edición génica nos permite modificar los genes de la célula y en este caso vamos a modificar los genes de las células de los pacientes para revertir la mutación. Una vez obtenidas las células madre sin el defecto genético, estas serán convertidas en células retinales normales, las que podrían ser trasplantadas en las retinas de los pacientes afectados, por lo que con esta prueba de principio quedaría demostrado que este tipo de investigación se puede hacer aquí y con recursos locales. Nosotros básicamente estamos probando de que lo podemos hacer y a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta que no solamente es hacer las cosas, hay que hacerlas a un estándar que nos permita reintroducirlas en los humanos. Entonces, para llegar a ese estándar todavía estamos a unos, yo diría 8 o 10 años, pero la prueba de concepto, que es lo que estamos haciendo, es el primer paso para este gran camino que sería estos 8 o 10 años, ¿no? En este proyecto, que es financiado por el CONCITEC con apoyo del Banco Mundial, participan además la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, el University College London de Reino Unido y la empresa Medic Vision, quienes esperan transferir estas tecnologías y todo lo avanzado para hacer esa luz que esta comunidad necesita. Desde la Universidad de San Martín de Porres también estamos transformando el Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Bien, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, junto a su gabinete, se encuentra ahora en el Pleno del Congreso de la República, acompañada de su gabinete para continuar con la sesión del Pleno que debate si le da o no el voto de confianza. La discusión se retoma luego de que se suspendiera el último 25 de octubre, recordemos, tras el lamentable fallecimiento del congresista de Perú Libre, Fernando Herrera, sí. Se trata de un requisito constitucional para que la Premier pueda seguir en funciones y se requiere el respaldo de la mitad más uno del número legal de legisladores. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás titulares de las carteras, que debe realizarse de inmediato. De esta manera dice la norma, ¿no? En la sesión de hoy se continuará con la intervención de los congresistas y al final interviene la primera ministra para responder a todas las interrogantes y de esa manera se somete a la votación del pedido de confianza. Amigos, vamos a hacer un análisis del plan de retorno de clases presenciales en el Perú y sus resultados. Hoy estamos con Caterine Bernal Pérez, y es jefa nacional de sistemas educativos de Santillana. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí. El gusto es nuestro. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a revisar uno de los estudios de UNICEF que señala que solo el 4.4% de estudiantes peruanos se benefició con el retorno de clases presenciales. ¿Cuál es el impacto de que casi el 95% de nuestros estudiantes escolares aún no retomen las clases presenciales?
Bueno, Paloma, este 4% que indica el informe de UNICEF que se dio a inicios de octubre invita a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, a poder participar para poder revertir esta situación y garantizar el próximo retorno a clases. Otra información también importante de este estudio es que, por ejemplo, de 111.640 escuelas que existen a nivel nacional, solamente 5.350 ya están dictando en estos momentos clases presenciales o semipresenciales. Y todavía existen próximamente 70.000 escuelas que ya van a aperturar y están esperando a sus estudiantes. Pero sin embargo, tengamos en cuenta que esta reapertura solamente beneficia a 219.289 niñas, niños y estudiantes, y adolescentes del país. Y nosotros tenemos una población más de 8 millones de estudiantes a nivel nacional, o sea, estamos bastante lejos. Sí. Para analizar un poco la problemática, que es bastante compleja en nuestro país, en una primera instancia se dio prioridad en el tema de pandemia a la salud, ¿no? Cómo poder afrontarla, revertirla, ¿no? Porque teníamos un sistema de salud bastante débil, ¿no? Y recién es en este año, en agosto, el 20 de agosto para ser exactos, se declara en estado de emergencia la educación, ¿no? Para todo este periodo, que fue de agosto al 2021 hasta diciembre de 2021 y el próximo semestre, en el próximo primer semestre del 2022. Por otro lado, también debemos tener en cuenta las condiciones de las escuelas con respecto a infraestructura. Por ejemplo, estas deben obtener ambientes amplios, ventilados, con baños adecuados, con lavatorios próximos a los estudiantes para el correcto lavado de manos, pero también sabemos que en nuestro país un gran porcentaje de las escuelas, tanto públicas como privadas, no cumplen con este requisito. Claro, existen bastantes deficiencias, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Y como sabes, hay instituciones privadas que incluso ofrecen este servicio y que son casas que han sido acondicionadas para dar clases. Entonces, eso también nos limita un poco el próximo retorno, ¿no? La situación es lamentable en el caso del sector privado y también en el caso del sector público, pero hay algunas instituciones que sí están debidamente equipadas y tienen todo lo que se necesita. Respecto a los grados educativos o a las edades de los niños que les dificultaría más retornar a las clases o que sería más difícil recuperar este tiempo que ya se ha perdido, ¿cuáles serían? Mira, en realidad todos los estudiantes se ven perjudicados, pero para ello me quiero sostener, por ejemplo, en lo siguiente. En la encuesta nacional de hogares, la última que hizo INEI, el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases en el 2020 a través de cualquier modalidad, ojo, se redujo 5 puntos porcentuales en niveles de asistencia frente al 2019. Entonces pasamos de un 92% a un 87%. Esto significa que más de 400.000 estudiantes dejaron de plano llevar clases durante el año pasado a raíz de la pandemia. Y el mayor descenso ocurrió en el nivel inicial, ¿no? En donde los niños decayó ese porcentaje de 93 a 81%. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestro país la educación inicial no es obligatoria, pero eso no quiere decir que no sea importante y fundamental, porque la educación inicial en estos primeros años de aprendizaje de los estudiantes impacta en el bienestar físico, motriz, en habilidades lingüísticas, en la comprensión de conceptos matemáticos, en la capacidad de poder sostener la atención, de autorregular su propio proceso de enseñanza, ese contacto con su par, con su maestro, que es lo que se ha visto mermado, ¿no? Pero también esta interrupción en la asistencia escolar a miles de estudiantes, así como he explicado en inicial, también en un futuro va a verse reflejado con respecto a su próxima inserción laboral. ¿Por qué? Nos dice el Banco Mundial, una investigación del Banco Mundial, que propiamente en nuestro país, que si las escuelas seguimos en este estado todavía, en donde muy pocas han abierto a estas clases presenciales, ¿no? El rendimiento de los estudiantes, ustedes ya saben que estábamos por debajo en las pruebas PISA, va a incrementarse de 54 a 76% en lo que respecta a las pruebas de comprensión lectora y razonamiento matemático, es decir, ese debajo del nivel, ¿no?
Y este resultado, ¿qué representa? Representa que los estudiantes no han consolidado habilidades básicas y fundamentales que le permitan insertarse posteriormente a un mercado laboral. Sí. Entonces, cabe señalar que estas pérdidas de aprendizaje serían más severas entonces en hogares con mayor vulnerabilidad económica, ¿no? Claro. Bien. Y estos, dime. Sí, definitivamente las consecuencias son muy negativas para nuestros niños y para el nivel de la educación que se tiene en el país o que se tendría en los próximos años a consecuencia de la pandemia. En ese sentido, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se deberían implementar desde el gobierno para poder revertir esta situación? Y un dato más que nos gustaría añadir es que, a diferencia de los otros países de la región, el Perú se encuentra bastante atrasado en el retorno a clases presenciales. Claro que sí. Bueno, estos resultados que hemos podido analizar muestran con urgencia que el Ministerio de Educación debe implementar políticas de pronta recuperación de retorno a clases presenciales y a la recuperación de aprendizajes por partes perdidos en la pandemia. Ya lo estamos viendo porque sobre todo la parte que tiene que ver con la vacunación, hemos visto que ha ido avanzando. Ya la próxima semana ya se está iniciando la vacunación con adolescentes y Dios mediante el próximo año con niños mayores de 7 años, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es adecuar y mejorar las instituciones educativas para poder recibir a los estudiantes y así ir cortando esas brechas que existen, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que no cuentan con internet ni con ningún dispositivo electrónico para poder sus clases virtuales. Es inminente, en todo caso, el regreso a clases, es una exigencia, ¿no? Las cuales pueden ser presenciales, a distancias o híbridas, ¿no? Entonces, los expertos lo que recomiendan también es que los estudiantes cuenten con recursos donde exista un equilibrio entre lo físico y lo digital, a fin de ayudar en el proceso de enseñanza, ¿no? Para poder integrar aprendizajes, para que puedan elaborar proyectos y así poder tener mayores resultados. Entonces, las empresas privadas también tienen un gran compromiso en la educación. En Santillana, convertida hoy en una Learning Company, a quien yo represento, estamos innovando en el mercado nacional, en este caso con el lanzamiento de un primer libro web interactivo en la historia educativa del país, que forma parte de un ecosistema digital con un formato mucho más moderno e interactivo, que ofrece al estudiante que pueda medir su avance pedagógico de manera ágil, dinámica y entretenida a fin de desarrollar su autonomía. Entonces, diversos entes, tanto públicos como privados, debemos sumarnos a fin de poder lograr el próximo retorno a clases. Claro, ¿no? La primera ministra ha anunciado que se podría volver a la presencialidad para el mes de marzo del 2022, toda vez que los alumnos se encuentren ya vacunados con las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Usted cómo ve este panorama? ¿Sería factible? Yo lo veo bastante factible, ¿no? O sea, ya el hecho de que los estudiantes estén vacunados y los maestros sobre todo, y que esto sea un requisito indispensable, yo creo que va a hacer que los padres pierdan ese temor a enviar a sus hijos a las escuelas, ¿no? Porque también tengamos en consideración que hay un grupo de padres que quieren que vuelvan, pero hay otros que tienen temor. Claro. Entonces, porque han perdido a un familiar o a un ser querido. Entonces, yo creo que esto nos va a dar mayor confianza. Además, el Ministerio de Educación también ha implementado todo un sistema para poder proceder a se puede decir, a la activación y al pronto regreso a clases. Por ejemplo, tiene que haber un conjunto, un proceso en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las UGELes y la municipalidad, a fin de determinar qué escuela ya está lista para el retorno. Entonces, yo creo que ya se están sorteando las bases. Nos hemos demorado un poco, sí, pero ya el próximo año vamos a tener otro panorama, ¿no? Listo, importantísimo. Muchísimas gracias, señora Bernal, por acompañarnos aquí en JN Noticias. No, a ustedes por la invitación. Cuídense. Hasta pronto. Bien, amigos, nosotros hemos hecho un análisis del plan de retorno a clases presenciales en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Informamos que esta mañana el exfiscal Abelino Guillén juramentó como el nuevo ministro del Interior ante el presidente Pedro Castillo. En tanto, el gabinete ministerial espera el voto de confianza del Congreso de la República.
Tras la salida de Luis Barranzuela de la cartera del Interior, el presidente Pedro Castillo tomó juramento al exfiscal Avelino Guillén como nuevo ministro del Interior. Señor Avelino Trifón Guillén Jáuregui, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Avelino Guillén cuenta con una larga trayectoria en el Ministerio Público, llegando a ser fiscal superior de Lima. Asimismo, fue el fiscal supremo adjunto en el juicio contra el expresidente de Alberto Fujimori. En su momento, y gracias al rol desempeñado en el juicio, fue considerado por el diario español El País uno de los 100 personajes del año 2008. Cabe destacar que Guillén formó parte del equipo técnico del mandatario Pedro Castillo en las últimas elecciones generales en materia de seguridad ciudadana. Entre otras noticias, la Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sobre los riesgos de accidentes eléctricos y la falta de mantenimiento de la infraestructura en el sistema de telecabinas de COELAF, evidenciando que en el proyecto no se está cumpliendo con la supervisión de la ejecución de las obligaciones del concesionario establecido en el contrato de concesión. En el marco del megaoperativo de Control Amazonas, la Contraloría alertó al Mincetur tomar medidas sobre el riesgo en el proyecto Sistema de Telecabinas de COELAF. Dicho proyecto es una asociación público-privada ejecutada bajo la modalidad de concesión, con una inversión referencial de más de $21.000, cuyo contrato por el plazo de 20 años fue suscrito por el Mincetur como concedente en el año 2014. De acuerdo al informe de hitos de control, la comisión no ha evidenciado que el supervisor del proyecto verifique que el concesionario cumpla con normas eléctricas aplicables al sistema de telecabinas, ni con el mantenimiento de los bienes de la estación de embarque, andén de salida y andén de llegada, de acuerdo al contrato de concesión. Asimismo, se verificó que no hay evidencia de que el supervisor haya verificado en su integridad las actividades de mantenimiento de bienes de la concesión que el concesionario debió ejecutar de acuerdo al plan de mantenimiento de bienes. La Contraloría General recomendó a las autoridades del Mincetur adoptar las acciones pertinentes a fin de superar las situaciones y riesgos identificados por el control concurrente y garantizar el logro de los objetivos de contrato de concesión en beneficio de los usuarios. Es momento de ver las 5 noticias oficiales del día gracias a la agencia de noticias Andina. Bienvenidos desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Esta mañana el exfiscal supremo Avelino Guillén asumió el cargo de ministro del Interior. El abogado jurista natural de Apurímac participó en el juicio por el caso La Cantuta y Barrios Altos contra el expresidente Alberto Fujimori como fiscal supremo adjunto. Reemplaza en el cargo a Luis Barranzuela. El Pleno del Congreso reanuda hoy la sesión plenaria sobre el voto de confianza suspendida el pasado 25 de octubre por el fallecimiento del parlamentario Fernando Herrera. La jefa del gabinete, Mirta Vázquez, manifestó su optimismo en que el Congreso les otorgue el voto de confianza. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, indicó que su sector planteará un conjunto de medidas para acelerar la ejecución de la inversión pública dentro del pedido de la Delegación de Facultades Legislativas. Indicó que hay un conjunto de obras paralizadas y en ese sentido toda la orientación del presupuesto público tiene como prioridad culminar obras que están a medias. El gobierno designó al general de división Walter Horacio Córdoba Alemán en el cargo de comandante general del Ejército del Perú y dio por concluido el nombramiento del general de división José Alberto Vizcarra Álvarez en ese cargo. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, anunció que el presidente de la República, Pedro Castillo, dará un informe sobre los primeros 100 días de gobierno el próximo miércoles en la región de Ayacucho. Indicó que dará cuenta de los avances del gobierno en esta etapa y cuáles son los objetivos a cumplir en los próximos meses y para los próximos años. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p.
Y por otro lado, les contamos que las autoridades sanitarias del Reino Unido han aprobado el uso de la primera pastilla antiviral contra la COVID-19. El Reino Unido aprueba el uso de la primera pastilla contra el COVID-19. Se trata del Molnupiravir y podrá usarse en pacientes que han dado positivo en un test. La Agencia Reguladora de Medicamentos consideró en un comunicado que el medicamento es seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con un COVID suave a moderado que sufren un riesgo extra. El ministro británico de Sanidad, Sajid Javid, destacó en una intervención en redes sociales que se trata de un día histórico para el Reino Unido, al convertirse en el primer país en el mundo que aprueba un antiviral para la COVID que se puede llevar a casa. Este fármaco está recomendado para personas obesas, mayores de 60 años y pacientes con diabetes o con problemas cardíacos, y debería ser suministrado inmediatamente después de dar positivo por COVID o dentro de los 5 días de la confirmación de la infección. La primera pastilla antiviral ataca una enzima que el virus utiliza para hacer copias de sí mismo, por lo que se previene su multiplicación y mantiene la carga viral a niveles bajos en el organismo, con lo que reduce la gravedad de la enfermedad. Amigos, hoy tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nosotros los dejamos con imágenes de la danza tondero. Permiso. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vive el Perú, señores! ¡Viva! Después de 200 años, celebremos un Perú libre, justo y soberano, con trabajo y aptitud. Los problemas no amilanan a un peruano como yo, emprendedor creativo, la indolencia ya murió.